Bien, mis queridos amigos, continuamos entonces con el segundo bloque de nuestra videoconferencia de la noche de hoy. Vamos a compartir de nuevo la pantalla y ya tenemos, en mi opinión, realizado lo más importante de los procedimientos de diagramación. Ahora lo que nos resta es comenzar a darle forma a lo que hicimos en el bloque anterior. En el bloque anterior hicimos la identificación de los conectores subordinantes, los verbos subordinados y los verbos no subordinados. Ahora, cuando hacemos este procedimiento, ya sabemos entonces cuáles son las oraciones principales que encontramos en el texto y cuáles son las oraciones subordinadas. Ahora bien, el estilo de Pablo es un estilo muy particular y es que él presenta una oración principal, luego presenta las oraciones subordinadas que desarrollan a esa oración principal, pero por un estilo particular, él hace oraciones subordinadas que van a modificar a verbos subordinados. Entonces, el siguiente paso que hacemos dentro del procedimiento de los procedimientos de diagramación es identificar esa oración principal, esas oraciones subordinadas, y cuando identificamos las oraciones subordinadas, necesitamos indicar a qué verbo o a cuál sustantivo están modificando. Yo tengo esa parte ya hecha. Sin embargo, me gustaría que pudiéramos hacerla entre todos porque el aprendizaje será mucho mayor. Por ejemplo, indiscutiblemente la primera oración subordinada es: y Él os dio vida a vosotros. Ahora, aquí tenemos una primera oración subordinada de acuerdo a lo que indicamos. Cuando es un adverbio de tiempo y es un conector subordinante. Está subordinando al verbo estabais. Entonces, tenemos una frase, una oración subordinada acá que va desde el adverbio cuando hasta pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La pregunta que nos hacemos, esta oración subordinada, ¿de qué tipo es? ¿Es sustantival, es adjetival o es adverbial? Pregunto de nuevo. Están pensando. Ajá. Esta oración, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿es una oración de tipo sustantival, adjetival o adverbial? Yo digo que es adverbial porque está modificando al verbo. Ok, eso que estás diciendo es verdad, pero es adverbial de todas y a las primeras de cambio porque le introduce un adverbio de tiempo. Y si le introduce un adverbio de tiempo, mira, un tiro al suelo, eso es adverbial. No es tan obvio en todos los casos, pero en este caso lo es. Y es una oración adverbial, muy bien. ¿Y a qué verbo está modificando? Dijiste, Skessler. Adiós. ¿A cuál verbo modifica, Celso? Adiós. Adiós. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el diagrama, yo tengo que reflejar esa subordinación al verbo dio. Para eso tenemos flechitas. Y cuando hagamos el diagrama, veremos que
toda esta oración subordinada adverbial de tiempo va a estar indicada en el diagrama como subordinada y una flechita ascendente hacia el verbo dio. Muy bien. Ahora, tenemos una frase preposicional en vuestros delitos y pecados. ¿Esta frase preposicional es adverbial o es adjetival? No, adjetival. No. Ajá. No, Adjetival. Es Ya. Adjetival. adjetival. Ok, si es adjetival, debe haber algún pronombre relativo por aquí, el cual, viste que tengo que hacer la pregunta, porque es que son de frágil memoria. No hay un pronombre relativo por aquí, ¿lo ves? No. Ajá. Ok, si no hay pronombre relativo, es una frase preposicional adverbial. Y en ese caso tiene que modificar un verbo. ¿A qué verbo estaría modificando? Estabais. Estabais, muy bien. Entonces, en mi diagrama yo tengo que reflejar esta frase preposicional aquí, modificando estabais con una flechita ascendente. Ascendente porque viene después del verbo. ¿Lo ven? Viene después del verbo estabais. Muy bien. Ahora, nos encontramos con otra oración subordinada, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿A qué verbo está, perdón, o a qué verbo o sustantivo está modificando en los cuales anduvisteis en otro tiempo? ¿Eso es una frase preposicional adverbial o adjetival? Habla. ¿Cómo? Adjetival porque aquí sí hay un pronombre relativo. Muy bien, Eguski, muy bien. Ahora, si es una frase preposicional adjetival, que finalmente se nos va a convertir en una oración subordinada adjetival, ¿a quién modifica? ¿A un sustantivo o a un verbo? A un sustantivo, que creo que serían los delitos y pecados, ¿no? Muy bien, a ambos. Modifica a delitos y modifica a pecados por igual. ¿Lo vemos? Ok. Ahora, Celso Skessler se nos desapareció, ya apareció otra vez. Ahora, tenemos ahora una oración subordinada introducida por un pseudo conector y es el gerundio siguiendo la corriente de este mundo. Esta oración, por ser introducida por un gerundio, va a funcionar como una oración sustantiva, adjetiva o adverbial. Verbo. ¿Sería adjetival? No, erraste el blanco, lo cual en términos evangélicos se llama pecado. Okay. Miren, los gerundios van a introducir principalmente oraciones subordinadas adverbiales. Recuerden que ellos van a construir oraciones de propósito, condicional, causal, concesiva, consecutivas o de resultado, condicionales. Entonces, todo eso, muchachos, son oraciones subordinadas adverbiales. Mosca, que no se les olvide eso. Ahora, seguimos con los procedimientos. Esta oración, siguiendo la corriente de este mundo, que es una oración subordinada, ¿a qué palabra modifica? ¿A un verbo o a un sustantivo en este párrafo que estamos analizando? A un verbo. A un verbo. ¿Cuál es ese verbo? Anduvisteis. Anduvisteis. Entonces, si anduvisteis, deberíamos leer así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, de modo que seguían la corriente de este mundo. Entonces,
como está modificando a este verbo anduvisteis, en mi diagrama yo lo tengo que reflejar así. Fíjense que la primera oración subordinada, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, modifica el verbo dio. Pero ya ninguna más va a modificar a Dios, sino que la que viene modifica a estabais, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. La que sigue, siguiendo la corriente de este mundo, modifica el verbo anduvisteis. Eso significa que nuestro diagrama cada vez más va a ir pegándose al margen derecho, porque las oraciones principales son las que se diagraman en el margen izquierdo, hacia el margen izquierdo, pero las subordinadas van hacia el margen derecho. Y este va a ser un diagrama que cada nueva oración subordinada se pega más hacia el margen derecho. Ok, ahora tenemos otra oración que no la mencionamos porque conforme morfológicamente es un adjetivo, pero como adjetivo introduce una oración grande conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto va a modificar a un sustantivo. Ahora, cuando vemos la oración subordinada anterior, que es siguiendo la corriente de este mundo, nos damos cuenta que corriente también es un adjetivo, pero tiene el artículo la por delante y el artículo tiene la propiedad sintáctica de sustantivar a corriente. Entonces, conforme al príncipe de la potestad del aire, es toda una frase adjetival que me va a modificar a la palabra corriente, que es un adjetivo sustantivado por causa del artículo determinado la. Entonces, en mi diagrama, yo tengo que reflejar esto. Yo voy a describir qué es lo que hace una oración adjetival. Describe. Ahora, siguiendo la corriente de este mundo. Me pregunto yo, bueno, ¿cómo es la corriente de este mundo? Bueno, hay una descripción y lo hace el apóstol Pablo con un adjetivo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, toda esta frase adjetival va a estar indicada como subordinada a la palabra corriente y esto se va a reflejar con una flechita ascendente. Ahora, tenemos otra oración subordinada que está introducida por el pronombre relativo que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta oración subordinada es sustantival, adjetival o adverbial. Bueno, sí. ¿Vamos, Eguski? No. Bueno. Ya va. Porque Sí, es adjetival porque que está actuando como un pronombre relativo. Muy bien, entonces una oración de relativo o una oración adjetival, ¿correcto? Ahora, si es una oración subordinada adjetival, modifica a un verbo o a un sustantivo. A un sustantivo. ¿Y cuál es ese sustantivo? espíritu. Espíritu, muy bien, excelente. Entonces, en el diagrama, perdón, yo voy a reflejar esta oración subordinada adjetival modificando al sustantivo espíritu con una flechita ascendente. Muy bien. Skessler, ¿estás por allí? Skessler. Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que tenía problemas con mi internet. Ok, chévere.
Luego tenemos otra oración subordinada, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Esta es una frase preposicional, Kessler, pero funciona como adverbio o como adjetivo. Como adjetivo por el pronombre relativo cual. Muy bien. ¿Y a quién está modificando en el párrafo? No, o sea, no estoy claro si es el del verso 1, estabais. No te oigo casi, Kessler. Pégate un poquito más del micrófono. No estoy seguro, pero me suena que todavía está subordinado a estabais muertos. ¿A cuál, perdón? No te entendí, Kessler. Si es una frase preposicional que funciona como adjetivo, ¿modifica a un verbo o a un sustantivo? A un sustantivo. Ok, ¿cuál es el sustantivo más cercano que puede modificar? Los hijos de desobediencia. Perfecto, eso es todo. Ahí está. Eso está clarito allí en el párrafo. Entonces, en mi diagrama, entre los cuales, como frase preposicional que funciona como adjetivo, va a estar subordinado a hijos de desobediencia, indicado con una flechita ascendente. Muy bien. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Aquí tenemos dos frases preposicionales. ¿Funcionan como adjetivo o como adverbio? Eguski. Ya. Ya va, ¿cuál es? En otro tiempo, Ajá. en los deseos de la carne. Funciona como una frase preposicional, adjetival o adverbial. No, adverbial, Ok, ¿por qué? porque no tiene el pronombre relativo. Muy bien, anótalo por ahí que no se te olvide. ¿Ok? Y estaría modificando aquí en estas dos frases preposicionales en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿A quién? Vivimos. Vivimos. Muy bien, entonces el diagrama debe reflejarse con una flechita ascendente hacia vivimos. Muy bien, ahora haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Este gerundio haciendo introduce una oración subordinada. Esa oración subordinada es sustantival, adjetival o adverbial. 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 No lo diga en forma de pregunta, Kessler, como afirmación. Adverbial. Así con seguridad, como cuando usted toca la guitarra en la iglesia que no se pela. Con seguridad. Adverbial. Y si es adverbial, está modificando a un sustantivo o a un verbo. A un verbo que en este caso sería vivimos. En este caso sería vivimos. Muy bien. Excelente. Y ahora ya se nos terminaron las oraciones subordinadas que modifican a la primera oración principal, que es, y Él os dio vida. Fíjense todo el mollejero que tiene una sola oración principal. Tiene un montón de arandelas que todas van a desarrollar y Él os dio vida a vosotros. Ahora tenemos otra oración principal y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta no tiene mayor complicación. La frase preposicional por naturaleza hijos de ira es una frase que funciona como adverbio y va a modificar al verbo éramos, y lo mismo que los demás viene siendo como
el predicado nominal de éramos, lo mismo, y que, comparativo, que los demás. Muy bien. Ahora, fíjense, aquí tengo yo lo que ya nosotros hicimos en conjunto. Idea principal y él os dio vida. Ideas secundarias, fíjense. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, modifica al verbo dio. Ustedes lo hicieron perfecto. Otra oración subordinada, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Modifica a la palabra pecados, sustantivo pecados, porque es una frase preposicional que funciona como adjetivo. Siguiendo la corriente de este mundo, modifica al verbo anduvisteis. Conforme al príncipe de la potestad del aire, modifica a la palabra corriente, que fue algo que no señalamos al principio, porque en realidad no es en sí misma una oración subordinada, es una frase adjetival que está haciendo las veces, por supuesto, adjetivo, modificando a la palabra corriente que se hizo sustantiva por causa del artículo a. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia está modificando a príncipe. El espíritu es una oración que es sustantival, pero funciona como una oración en apositivo, describiendo a príncipe, y que ahora opera en los hijos de desobediencia, está modificando a el sustantivo espíritu. Muy bien. Seguimos en la idea principal, y él os dio vida a vosotros. Hay otras ideas subordinadas aquí, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Modifica a hijos de desobediencia, como bien lo indicó Skessler. Y luego, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, modifica al verbo vivimos. Y por último, bueno, tenemos esta idea principal, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay una variación importante, salvo lo que dijimos, que la frase preposicional por naturaleza, hijos de ira, va a modificar al verbo éramos, y lo mismo que los demás viene a ser el predicado nominal del verbo éramos. Muy bien. Ahora, cuando tenemos esto, bueno, tenemos ya todo listo para hacer el diagrama, muchachos. ¿Qué les parece? Y ahí está el diagrama. Miren lo que les decía. Tenemos dos oraciones principales. Y él os dio vida a vosotros. Y aquí está la conjunción copulativa que me coordina estas dos oraciones principales y la otra oración principal. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero observen esto, muchachos. Este es un diagrama típico de la estructura sintáctica de Pablo. Comienza aquí en el margen izquierdo y mira dónde termina, muy pegado del margen derecho. Pero vayamos viendo el diagrama entonces. Primero, identificamos los verbos principales y lo identificamos con el color verde oscuro. Ustedes pueden ver aquí. Luego, los verbos subordinados, pero en este caso con un azul aguamarina. Estabais, anduvisteis, opera, vivimos. Esto me ayuda a mí, en mi código de diagramación, que los que están en verde oscuro son verbos principales, y eso lo puedo ver fácilmente en el diagrama. Los que son verbos subordinados, en mi esquema de diagramación, en los colores que yo he escogido, estabais, el azul marino, perdón, agua marina, me indica que son verbos subordinados. Ahora, los conectores subordinantes, yo lo identifico aquí con morado. Cuando, se me pasó poner esto también aquí en morado, pero debe ir en morado,
siguiendo, entre los cuales también debe ir en morado, haciendo como gerundio. Ok, me faltaron estos dos morados aquí, entre los cuales y también aquí entre los cuales y en los cuales, perdón. Ahora, la primera oración subordinada, cuando estabais muertos, me modifica al verbo dio, y aquí lo reflejo perfectamente con una flecha ascendente. Luego, esta frase preposicional adverbial, en vuestros delitos y pecados, me modifica al verbo estabais, y aquí lo estoy indicando con una flecha ascendente. Luego, la otra frase preposicional, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, es una frase preposicional adjetival que me modifica a delitos y pecados. Noten la coordinación aquí por causa de la conjunción copulativa y. Lo pongo en una llavecita y aquí coloco una llave ascendente indicando que en los cuales anduvisteis en otro tiempo está modificando a delitos y pecados. En otras palabras, me está dando más información acerca de delitos y pecados. Luego, otra oración subordinada, siguiendo la corriente de este mundo. Un gerundio, una oración subordinada adverbial del resultado, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, de tal modo que seguían la corriente de este mundo. Ahora noten, toda esta frase, la corriente de este mundo, está modificada por esta frase adjetival conforme al príncipe de la potestad del aire. Usted lo puede colocar en cualquiera de las palabras que conforman esta construcción sustantival, la corriente de este mundo. La puede colocar en mundo o la puede colocar en corriente. Fíjense, voy a retroceder un momento y aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, modifica a corriente. Indiqué acá. Ahora, cuando dice el diagrama, perfectamente pude haberlo puesto directamente bajo corriente o la corriente de este mundo, como lo indiqué finalmente acá. Pero pueden hacerlo conforme ustedes lo entiendan mejor en su diagrama. Lo cierto del caso es que esta corriente de este mundo no es una corriente independiente, digámoslo así. Es una corriente que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, el príncipe de la potestad del aire viene de alguna manera descrito por una oración en apositivo. Hay una coma aquí y una coma aquí. Esa coma me está diciendo que esto es una oración en apositivo que me describe a príncipe. No es una oración subordinada adjetival, no lo es. Es una oración en posición apositiva. Y recuerden que un sustantivo en apositivo o una oración en apositivo va a modificar a un sustantivo. En este caso es el sustantivo príncipe. El príncipe de la potestad del aire no es cualquiera, es el espíritu. Ahora, no es cualquier espíritu, y aquí es donde el pronombre relativo nos ayuda a definir este espíritu, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien, entonces fíjense, voy a explicar esto otra vez porque es importante. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia está entre coma y coma. Esto nos indica que es una oración en posición apositiva. No es una oración subordinada adjetival, pero funciona como tal. Pero entonces va a modificar a un sustantivo, en este caso del sustantivo príncipe de la potestad del aire. El espíritu.
Ahora, ¿cuál espíritu? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora encontramos otra oración subordinada, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Una frase preposicional que funciona como adjetivo y llega a ser como una oración adjetival que está modificando, en este caso, a hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Cuándo? En otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto lo pongo en una flecha, en una llave, perdón, acá, indicando coordinación por yuxtaposición. Vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí pongo llave para indicar una coordinación que me está modificando al sustantivo voluntad, voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero todo este conjunto, desde en otro tiempo hasta pensamientos, modifica al verbo vivimos, incluyendo, por supuesto, el gerundio haciendo. ¿Cómo vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, como podemos ver, es un diagrama complejo. Pero para hacerlo chévere, tenemos que hacer todo este procedimiento que hicimos nosotros desde el principio. Identificar conectores subordinantes, verbos subordinados y verbos no subordinados. Luego, indicar la relación estructural a quien modifica cada una de las oraciones subordinadas. Y cuando hacemos eso, ya estamos listos, muchachos, para plasmar el diagrama. ¿Qué les parece? ¿Se animan a diagramar, sí o no? Sí, sí, fino. Chévere. Y lo bonito de esto es que vemos la estructura del texto y el bosquejo, tanto exegético como homilético, sale solito. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Iskesler. Tengo conexión inestable, pero vaya, o sea, se puede sacar bastante información de esta manera. Dices que hay mucha información, lo que pasa es que no te oigo bien. Tengo conexión inestable con el internet. Conexión inestable, ok. Bueno, pero de alguna manera después puedes revisar el video para verlo con más detalle, ¿no? Pero... No, y vaya, sacas un montón de información aquí, o sea, el texto tiene otro sentido para uno cuando lo estructuras de esta manera. Es correcto, así es. Bien, muchachos, mira, ya estamos finalizando nuestro segundo bloque y último de esta semana. La próxima semana vamos a seguir diagramando el capítulo número 2, el segundo párrafo, y les animo a que vayan adelantando el ejercicio tal cual lo hicimos nosotros hoy aquí. Así van a ser el resto de los párrafos que tenemos allí en el 2, 1 al 10. ¿Les parece bien? Ok, chévere. Chévere. Bueno, muchachos, Dios les bendiga. Encantado de haber compartido esta noche con ustedes. Pásenla de lo mejor y mucho éxito diagramando. ¿De acuerdo? Un abrazo. Pásenla bien. Igual, mi pana. Gracias. Gracias, mi pana. Dios me lo bendiga. Hasta luego. Bye, bye.